Hola, en este vídeo que te presentamos a continuación trataremos los principales rasgos de la resolución de conflictos y de la negociación. Bien, antes de comenzar vamos a ver algunas definiciones previas. En primer lugar te presentamos la resolución de conflictos o la definición de resolución de conflictos que aporta la businessdictionary.com. En ella se dice que se trata de una intervención dirigida a aliviar o eliminar la discordia mediante la conciliación. Es decir, es una intervención voluntaria, es un acto que nosotros hacemos y que nosotros promovemos, encaminado a la conciliación entre las partes. A lo largo del aula y de los apuntes que puedes tener en el mismo, podemos ver que la negociación nosotros la vemos como una herramienta para la resolución de conflictos. Tanto es así que utilizamos ambos conceptos indistintamente. Muchas veces pensamos en la negociación como algo vinculado a la empresa, al trabajo, al mundo empresarial, comercial, financiero, y realmente, si lo pensamos bien, siempre negociamos a diario, negociamos con los amigos para ver dónde vamos a ir de vacaciones, negociamos con la pareja para ver qué película vamos a ir a ver al cine, si vamos a ver una de tiros o vamos a ver otra película romántica, o sea, la que sea. También negociamos con el profesor para ver esa nota que nos ha puesto en el último trabajo y que no creemos justa, etcétera, etcétera. Siempre tenemos asuntos que negociar y lo hacemos habitualmente. Desde este punto de vista, a nosotros nos gusta mucho esta definición que presenta también la businessdictionary.com, que es que la negociación es un proceso donde las partes buscan descubrir una base común y alcanzar un acuerdo para solucionar un caso de mutua preocupación y resolver un conflicto. Bien, recalcamos que lo que buscamos con la negociación es sobre todo buscar un punto en común, una base que nos una, a raíz de la cual podamos llegar a un acuerdo final. En este sentido, y atendiendo a la cronología de una negociación, podemos ver tres grandes bloques: una prenegociación, una negociación, la parte de negociación en sí, y después la posnegociación, lo que ocurre después. Vamos a ir detallando un poquito cada uno de estos bloques. El primero de los bloques es la prenegociación. Y en este momento, antes de acudir a la negociación, tenemos que atender a una serie de elementos claves. Para eso contestaremos a una serie de preguntas. Primero contestaremos al qué vamos a hacer con la negociación, qué vamos a resolver con la negociación, qué asunto vamos a tratar. Atenderemos también al cómo lo vamos a hacer, qué actitud vamos a adquirir, qué estrategia vamos a emplear, si vamos a utilizar algún estilo o alguna táctica, o vamos a estar pendiente de alguna táctica que la otra parte suela o pueda utilizar, etc. Igualmente vamos a atender al para qué, es decir, a la razón última que nos lleva a la negociación, qué queremos conseguir con ello. Y finalmente también atenderemos al lugar donde se va a celebrar, a la hora a la que se va a celebrar, no es lo mismo una reunión a las 10 de la mañana que a las, 10 de la que a las 5 de la tarde, atenderemos también al clima que hay entre las partes, es decir, si hay un trato cordial o por el contrario ha habido momentos de tensión en el pasado, etcétera. Todo esto lo tenemos que contemplar y tener bien claro antes de acudir a una negociación. A continuación os proponemos un ejemplo que todos nos hemos podido encontrar bien en la universidad o bien en el trabajo, como es el reparto de tareas al afrontar un proyecto, cómo repartimos las tareas entre los distintos compañeros. En primer lugar, y siguiendo el guión que os hemos presentado, en primer lugar atenderemos al qué, es decir, qué proyecto vamos a desglosar, cuántas subpartes tiene, cuál es el número de personas que van a tener que hacer el proyecto, cuál va a ser la fecha de entrega, etcétera, etcétera. Todo lo importante para definir el asunto que se va a tratar. De igual manera, nosotros tenemos que pensar antes de ir qué actitud vamos a utilizar, si vamos a emplear algún estilo, si vamos a utilizar una estrategia más competitiva o más cooperativa, qué clima tenemos con los compañeros, si nos conocemos de antes, si hemos trabajado antes juntos o no, si tenemos o hemos tenido algún roce con alguno de ellos o no, y por qué. Todo esto hay que tenerlo en cuenta antes de sentarnos en la mesa. Por último, tenemos que atender al para qué, que es la razón última que nos lleva a tratar este asunto. La razón última para cada uno será una cosa distinta. Para uno será la búsqueda de eficiencia, es decir, que el proyecto salga de la manera más eficiente posible, a lo mejor delimitando el reparto de tareas en función de los conocimientos de cada uno, o a lo mejor otro busca justicia, es decir,
Lo importante es el número de horas que todos dedicamos, que sea igualitario, o otro buscará la recompensa, la calificación final, etcétera, etcétera. Cada uno tiene una razón por la que acude a la negociación y cada uno tiene que tener claro, lógicamente, cuál es su para qué le lleva a sentarse a la mesa de negociación. Bien, visto esto, ya podemos pasar a la fase de negociación, la negociación en sí. Dentro de la negociación tenemos 5 pasos por los que transcurrimos para llegar al acuerdo. En primer lugar tenemos una fase bastante sencilla, muy corta, que es la presentación. Eso es simplemente presentar el tema del que se va a hablar y presentarse las partes en caso de que no se conozcan antes. Es muy sencillo. La segunda fase sería la fase de exposición-separación. Esto tiene más enjundia. ¿Por qué se llama exposición-separación? Porque en esta fase lo que hacemos es ver, exponer qué exigencias y condiciones tenemos y podemos ver con claridad qué distancia nos separa a una posición de la otra. Por eso se llama exposición de las exigencias, y separación, ver la distancia que nos separa entre ambas partes. Una vez que tenemos esto claro, pasamos a la siguiente fase, que es la fase de integración. Es decir, ya sabemos que estamos separados y por qué distancia, ahora lo que tenemos que hacer es integrar todo eso, llegar a un punto en común, a una base común que mencionábamos en la definición de negociación. La siguiente fase sería el acuerdo, se llega al momento en que definitivamente se soluciona el asunto. Pero la cosa no acaba aquí, también tenemos una última fase que muchas veces pasamos por alto, como es la celebración. Puede ser desde lo más mundano, como un apretón de manos, o algo más especial, como irse a tomar algo con la otra parte, porque ya sabemos que siempre en las negociaciones puede haber algún momento de tensión, con alguna rencilla, y mediante esta última fase lo que hacemos es precisamente aliviar esas tensiones. Bien, una vez que tenemos clara la negociación, no podemos olvidarnos, ya hemos hecho el acuerdo, desde luego, pero queda una última fase, último bloque a considerar. Sería la parte de posnegociación. Aquí lo que hacemos es atender al acuerdo en sí. Tenemos que ver si ha sido verbal o tiene que redactarse. Si lo redactamos, ¿quién lo va a hacer? ¿Ellos o nosotros? Igualmente tenemos que ver si tiene algún tipo de fecha de revisión o algún tipo de fecha de caducidad, que eso habría que tenerlo en cuenta más adelante. Igualmente tenemos que establecer alguna forma de controlar que la otra parte está haciendo la parte del trato, igual que ellos tienen que tener una forma de monitorizar que nosotros también estamos cumpliendo lo nuestro. Y por último, tenemos que remangarnos y ponernos a hacer las acciones a las que nos hemos comprometido en ese acuerdo al que hemos llegado. Bien, en definitiva, esta es un poco la cronología que presentamos sobre la negociación. Esperamos que te sea útil y que lo puedas utilizar en las próximas negociaciones que te surjan en un futuro.